Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos a la charla de cambio climático en tiempos de pandemia con dos grandes mujeres de la ciencia argentina. Mi nombre es María Aguilar, soy coordinadora general en EcoHouse. EcoHouse es una organización, una asociación civil sin fines de lucro, formada por más de 500 personas, dedicada a la educación ambiental, la certificación, la incidencia e investigación. Y hoy hicimos esta alianza con FUBA para llevar la educación ambiental a la universidad también. Así que le cedo la palabra a Guadalupe Secchetti. Hola, ¿y me escuchan? Sí, se te escucha bien. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y todas. Soy Guada de Ledi, actual conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología y secretaria de Extensión por Psicología en la Federación Universitaria de Buenos Aires. En el marco del programa FUA Consciente, estamos armando diferentes charlas con EcoHouse, ya que entendemos que la problemática ambiental nos atraviesa a todos y todas, y es sumamente importante que la población empiece a concientizarse sobre el cuidado del medio ambiente y sobre qué hábitos debemos cambiar para no seguir contaminando el planeta, que es el único que tenemos. Como movimiento estudiantil queremos empezar a visibilizar esta problemática y empezar a informarnos para poder promover el cuidado del medio ambiente, aunque sea con pequeñas acciones. Justamente en lo que respecta a la Facultad de Psicología, con Gabriela, la directora de Psicoverde y una de las oradoras que vamos a tener el gusto de escuchar hoy, estuvimos realizando videos sobre recomendaciones de cómo cuidar el medio ambiente en esta cuarentena para poder transmitirle a los y las estudiantes la importancia del cuidado del ambiente. Bueno, no quiero excederme más, así podemos escuchar a Inés y Gabriela, que son las que saben, pero más que nada remarcar esto, de que es importante que como futuros profesionales empecemos a hablar y formarnos en la universidad sobre estos temas. Bueno, Inés entonces va a dar comienzo ahora a su presentación. La dinámica de la charla va a ser la siguiente. Inés va a exponer durante 20 minutos, después vamos a hacer una transición a Gabriela y después vamos a tener 10 o 15 minutos de charlas e intercambio. Inés, la presentamos. Bueno. Ella es climatóloga investigadora del CONICET y de la UBA y es miembro del programa interdisciplinario de la UBA sobre cambio climático. Así que Inés, bienvenida y muchas gracias por sumarte. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer formar parte esta tarde de este espacio y darnos este tiempo para hablar sobre cambio climático. Yo voy a compartir una presentación. Para hablar precisamente del cambio climático en tiempos de pandemia y principalmente desde la visión... Uy, perdón, esta es otra presentación. Principalmente desde la visión de las ciencias de la atmósfera, las ciencias del clima, que es las ciencias en las que yo participo y en las que me he desarrollado. Entonces, ¿dónde estamos ahora con respecto al cambio climático? Lo que muestra este gráfico que ustedes ven es la evolución de la temperatura promedio de la Tierra desde 1850 aproximadamente hasta la fecha. Ustedes ven distintos colores en este gráfico y eso básicamente tiene que ver con que son diferentes fuentes de datos sobre las cuales fueron generados este promedio de la temperatura. Pero lo que es importante que se puede identificar acá es este sostenido aumento
principalmente desde mediados del siglo XX, desde 1950 hasta ahora, que con respecto a, si tomamos como referencia el periodo preindustrial, y esto es los 51 años entre 1850 y 1900, lo que vemos es que en el año 2019 la temperatura promedio de la Tierra estaba 1.1 grados centígrados por encima del promedio de ese periodo preindustrial. Pero lo que es importante tener presente es que no solo la Tierra se está calentando en promedio algo más de 1 grado centígrado, sino que ese calentamiento se da de una forma asimétrica. Algunas regiones del planeta se han estado calentando más que otras, y si ustedes ven en este mapa, en general predominan los colores rosas, los colores rojos, eso significa un aumento de la temperatura, pero que ha sido mayor principalmente sobre las regiones continentales, eso es donde están las ciudades, donde vive la gente, y además, no solo en las regiones continentales, sino que ha predominado el calentamiento, particularmente en la región del Ártico. ¿Sí? En toda la zona de las latitudes más altas del hemisferio norte, en toda esta región, el aumento de temperatura, si ustedes se fijan por la escala de colores, ha estado bastante por encima de ese 1.1 grados centígrados promedio, ya que superó los 2 y alcanzó hasta los 3 grados centígrados. Esto nos da una idea de esta distribución heterogénea del calentamiento, que también va a tener impactos que se van a distribuir en forma heterogénea. Pero no solo se está calentando el aire sobre los continentes, los océanos también se están calentando, y este aumento en la temperatura de los océanos tiene una consecuencia en el ascenso del nivel del mar, que es lo que muestra este gráfico, donde se ve ese sostenido incremento, que es en promedio del orden de 3.3 milímetros por año. De nuevo, este es un valor promedio, no significa que el nivel del mar sobre las costas, sobre todas las costas del planeta, está ascendiendo en la misma proporción. En algunas regiones está subiendo en una forma más marcada que otras, pero este ascenso del nivel del mar es consecuencia de ese aumento de temperatura, de la temperatura del mar. Eso produce lo que se llama la expansión térmica de los océanos. El agua de mar, cuando se calienta, se expande, ocupa más volumen, y esto fuerza el ascenso en el nivel del mar, sumado al efecto del derretimiento del hielo continental, que al fundirse, este hielo escurre hacia los océanos, y que por lo tanto también es una de las causas en este marcado ascenso que están mostrando el nivel de los mares, y que constituye una amenaza significativa para muchas ciudades costeras. No solo el nivel del mar está ascendiendo, tenemos otras variables del clima que se están modificando, como la lluvia, es lo que muestra este gráfico. En este caso se ven las tendencias en la precipitación, donde ustedes ven colores verdes, indica regiones donde la lluvia ha estado aumentando, colores marrones donde la lluvia estuvo disminuyendo. A diferencia de lo que pasa con la temperatura, que en general tenemos un incremento generalizado, en el caso de la lluvia, el cambio climático muestra esta dualidad, regiones donde hay una tendencia a que llueva cada vez más, otras regiones donde tiende a llover cada vez menos, pero lo que es importante es que ese aumento de la lluvia se lo da en general en las regiones que ya son húmedas y lluviosas, mientras que la reducción de la precipitación tiende a darse en las regiones que ya son semiáridas, regiones secas del planeta, profundizando los impactos que tiene la dificultad entonces del acceso al agua dulce. Y si miramos en nuestra región, en Sudamérica, van a ver que la región de la Cuenca del Plata es donde aparece este color verde más intenso, es una de las zonas del planeta donde el aumento de la lluvia fue más significativo, y en contraposición se ve una tendencia al secamiento, a la reducción de la lluvia, por ejemplo, en gran parte de la región amazónica. El incremento de temperatura también se hace evidente en el proceso de retracción de los glaciares. Estas son dos imágenes del glaciar Uppsala en Argentina. Una foto corresponde al año 1931 y la foto de abajo al año 2016.
Eso muestra la aparición de un lago por efecto precisamente del derretimiento del glaciar, y este proceso se da no solo en el glaciar Uppsala, sino que, como muestra este gráfico, en la mayor parte de los glaciares andinos tenemos esta marcada reducción en la masa de hielo. El único glaciar que no está en proceso de retroceso es el glaciar Perito Moreno, que está en una situación estable, pero el resto de los glaciares andinos, los glaciares andino-patagónicos, están todos perdiendo en forma significativa masas de hielo. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer un rápido resumen de algunas cuestiones observadas con respecto al cambio climático, tenemos este aumento generalizado de la temperatura, pero que está acompañado también de un aumento en los eventos extremos de temperatura, y esto es olas de calor, que son no solo más frecuentes, sino más intensas, alcanzando umbrales de temperatura cada vez más altos, que ocupan una extensión espacial también que es cada vez mayor. Otra de las consecuencias la vimos vinculada a la retracción de hielo y de glaciares en la región andina, pero en general esto se ve en todo el mundo, tanto en el Ártico como también en la Antártida. Tenemos forzado por el aumento de la temperatura y el derretimiento de hielos un ascenso en el nivel del mar. Y la lluvia muestra también cambios regionales, lugares donde hay una tendencia a que llueva cada vez más, otras regiones donde llueve cada vez menos, pero esto acompañado de modificaciones en los eventos extremos de precipitación que dan lugar a inundaciones en algunas regiones, en algunas épocas, y sequías en otras regiones de la Tierra. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el clima está cambiando? Y hay algo sobre lo que la ciencia tiene certeza, y es en la vinculación entre el cambio climático observado, principalmente desde mediados del siglo XX hasta ahora, y las acciones humanas. Entre estas acciones que introducen cambios en el clima, aparece el uso intensivo de los combustibles fósiles, y esto es petróleo, carbón, gas natural, pero también otras actividades productivas como agricultura y ganadería, los cambios en el uso del suelo, el reemplazo de la cobertura natural a través de procesos de deforestación que destinan el suelo a actividades productivas, y también la expansión de las ciudades, el crecimiento urbano, es otra de las causas de los cambios en el clima. Y finalmente también aparecen los residuos, la acumulación de residuos en rellenos sanitarios, aparecen como un conjunto de acciones: combustibles fósiles, actividades agrícolas, cambios en el uso del suelo y los residuos, que liberan a la atmósfera un conjunto de gases, entre los que se encuentran el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, que intensifican o potencian el efecto invernadero natural que hay en el sistema climático, y es a partir de esta intensificación que aumenta la temperatura promedio de la Tierra y se desencadenan todos los otros cambios en las variables que yo les mencioné: la lluvia, derretimiento de hielos, ascenso del nivel del mar. Para que tengan una idea de cómo es la proporción de estas actividades que introducen gases a la atmósfera, eso es lo que se denomina un inventario de gases de efecto invernadero. Y este es el inventario que corresponde a Argentina. El 53% de las emisiones que producen el cambio climático en Argentina provienen del sector de la energía. Un 37% de estas emisiones están asociadas a las actividades agrícolas y los cambios en el uso del suelo. Y después le siguen procesos industriales, principalmente la industria del cemento, y finalmente los residuos con un 4%. Esta matriz de actividades que liberan a la atmósfera los gases que producen el cambio climático no es igual para todos los países del mundo. En algunos países la componente de energía es mayor, que en el caso de Argentina supera ampliamente el 53% de la Argentina, porque tienen menor incidencia de las actividades productivas de agricultura y ganadería, que en nuestro país son una componente importante.
Y si comparamos cómo ha sido la evolución de estos gases en términos de dióxido de carbono a lo largo del tiempo para diferentes países, esto es lo que podemos ver. Las mayores emisiones corresponden a China y Estados Unidos. Entre las dos representan el 42% de las emisiones de los gases que producen el cambio climático. Y si lo comparamos, por ejemplo, con los países de América Latina, son este grupo de países que ustedes ven en este recuadro y que corresponden a las emisiones que están por aquí debajo. En total, entre todos los países de América Latina, se emite el 6% de los gases que producen el cambio climático, ¿sí? Versus el 42% que provienen solo de dos países, de China y de Estados Unidos. Y si miramos hacia adentro de América Latina, lo que tenemos es que Argentina produce algo de menos del 1% del total de los gases que producen el cambio climático. Está en la tercera posición, detrás de México y Brasil. Entonces, ¿qué está haciendo la humanidad con todo esto del cambio climático? Y en ese contexto, en el año 1992, en el marco de Naciones Unidas, se firmó la Convención Marco sobre Cambio Climático, que tiene como objetivo que todos los países que suscriben a esta convención se focalizan en reducir las emisiones de los gases que producen el cambio climático, de forma que no haya una interferencia peligrosa de las acciones humanas sobre el clima. Esta convención se reúne anualmente y una de las reuniones más famosas es la que tuvo lugar en diciembre del 2015 en París, donde los países acordaron limitar sus emisiones de forma que la temperatura promedio de la Tierra no supere 2 grados centígrados, pero hacer esfuerzos como para que ese calentamiento en realidad tenga un objetivo más ambicioso de no superar 1,5 grados. Para hacer eso, los países asumen compromisos de cómo van a reducir sus emisiones. Lo que ustedes ven ahora es precisamente cómo es la contribución de Argentina, lo que Argentina propuso ante la convención, y es que para el año 2030 va a reducir sus emisiones en un 18% con respecto a cómo hubieran seguido aumentando si no hubiera firmado este Acuerdo de París, mientras que si además lograra recibir apoyo tecnológico y apoyo financiero, dice que podría adicionar un 19% más de reducción, y esto es reducir en un total un 37% las emisiones con respecto a lo que hubieran sido en el año 2030, pero dependiendo, condicionado a recibir este apoyo precisamente tecnológico y financiero. La pregunta es si esta contribución que propone Argentina de cómo puede reducir sus emisiones es suficiente y cómo se compara con el resto del mundo. Y eso se ve en este gráfico, este mapa, donde con distintas escalas de colores se muestran aquellos países que en gris es absolutamente insuficiente lo que proponen con respecto a reducir sus emisiones. Ahí aparece la Federación Rusa, aparece Estados Unidos, aparecen países como Arabia Saudita, Turquía, y Argentina está dentro del grupo donde está clasificada que su contribución es altamente insuficiente, que llevaría, por lo tanto, todos los países hicieran lo mismo que Argentina, llevaría el aumento de la temperatura de la Tierra a por encima de 4 grados centígrados. Argentina no está solo dentro de este grupo de países, aparecen Chile, China, Indonesia, Japón, etc. Por lo tanto, si consideramos lo que se acordó en París, la temperatura no debería superar 1,5 grados o 2 grados centígrados. Si consideramos las contribuciones de todos los países que firmaron el Acuerdo de París, como el caso de Argentina, donde vimos que es insuficiente, lo mismo que lo de otros países, llevaría el aumento promedio de la temperatura a fin de siglo a 2,8 grados centígrados, bastante lejos todavía de lo que se acordó en París, mientras que si siguiéramos haciendo las cosas como hasta ahora,
el aumento de temperatura sería de 4,1 grados centígrados. Por lo tanto, estamos encaminándonos a un mundo más cercano a lo que muestra ese mapa, un mundo de un promedio de calentamiento de 4 grados centígrados, un mundo que se asocia a la inacción climática, a no tomar las medidas suficientes de actuar sobre las causas, y de que implicaría que en muchas regiones el calentamiento sería bastante superior a ese promedio de 4 grados centígrados y podría alcanzar 7, 8, 9 o 10 grados centígrados, por encima siempre del periodo preindustrial. Y esto se opone a lo que se acordó en París, a lo que llevaría a un mundo donde la acción climática aparece como una cuestión central y en el que la temperatura promedio de la Tierra de 1,5 grados, recuerden que ahora estamos en 1,1 grados de calentamiento respecto del periodo preindustrial, sería un mundo todavía algo más caliente del que estamos transitando ahora, pero llevaría a una situación donde el aumento de temperatura, de nuevo, sería generalizado y en algunos lugares por encima de este promedio de 1,5 grados, pero un mundo seguramente bastante más vivible de un mundo de 4 grados centígrados. Pero esa acción climática que hay que implementar para llegar a esto que se acordó en París implica necesariamente tomar medidas que se conocen como medidas de adaptación, y esto significa actuar sobre los impactos que ya está produciendo el cambio climático, pero también sobre los riesgos que implica el futuro, y actuar sobre las causas que producen los cambios en el clima, y eso es lo que nosotros llamamos la mitigación. Tanto para las estrategias de adaptación al cambio climático como las medidas para reducir las emisiones de los gases que producen los cambios en el clima, como para actuar sobre la deforestación, son imprescindibles y necesarias las políticas públicas. Los planes de adaptación, los planes de mitigación deben necesariamente convertirse en políticas de Estado. Y en ese sentido, es importante destacar que en el año 2009 se sancionó la ley 27520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. Es una ley que todavía no ha sido reglamentada, pero que es un paso sin duda importante, donde lo que ustedes ven en la pantalla son algunas de las cuestiones principales que marca la ley: su aplicación obligatoria en todas las provincias, institucionaliza el Gabinete Nacional de Cambio Climático que había sido creado en el año 2016, establece un consejo asesor con representantes del sector científico, de las organizaciones de la sociedad civil. Implica también la obligación de elaborar un plan de mitigación y de adaptación, que ese plan se presente ante el Congreso, que se revise periódicamente, y también establece al Consejo Federal para el Medio Ambiente el rol de coordinar e implementar las acciones y las medidas vinculadas precisamente con estos planes de mitigación y de adaptación. Por lo tanto, hay un conjunto de acciones, además de las políticas públicas, que también debemos tener en cuenta cuando hablamos de la acción climática. Y esas acciones individuales que cumplen un rol central tienen que ver con el ahorro de la energía, el uso eficiente de la energía, algo sobre lo que cada uno de nosotros puede y debe estar atento en nuestra vida cotidiana. La dieta, si vimos que gran parte de las emisiones que se incorporan a la atmósfera que producen el cambio climático provienen del sector de agricultura y de ganadería, bueno, consumir alimentos que sean producidos en forma sostenible, con una dieta con una menor base de carne, seguro constituyen una contribución importante para actuar sobre las causas del cambio climático. También la reutilización, el reciclado, y esto es separar la basura, también debe constituir una de las acciones cotidianas, y en su conjunto todo esto implica que debemos transformar la forma en la que consumimos. Y finalmente, es también importante tener presente que cada uno de nosotros como ciudadanos tiene una voz importante y que debemos alzar esta voz para que se cumpla con la ley, con la implementación de los planes de adaptación al cambio climático, de mitigación
del cambio climático. Y ya para ir terminando, ¿cómo podemos vincular el cambio climático con la pandemia que estamos atravesando? Y esto es viendo qué cuestiones tienen en común estas dos crisis. Y las dos nos imponen darnos cuenta que estamos hablando de crisis que tienen un alcance global, pero que tienen impactos y riesgos que se distribuyen en forma simétrica. En estas dos crisis encontramos sectores y regiones que son más vulnerables a lo que implican los cambios en el clima, a lo que implica una amenaza hacia la salud, que ponen de manifiesto las injusticias socioeconómicas asociadas a esta inequidad, esta simetría en los riesgos y en los impactos. Muestran también las tensiones geopolíticas que surgen ante una crisis de alcance global, y también las campañas de noticias falsas, que muchas veces tienen por detrás algunas teorías conspirativas con respecto a las causas que nos llevaron a estar atravesando estas dos crisis, tanto la crisis climática como la crisis sanitaria. Por lo tanto, ¿qué podemos aprender? ¿Qué lecciones aprendidas nos deja esto? Que la planificación cumple un rol esencial, que los gobiernos son capaces de actuar rápido cuando así lo deciden, que la solidaridad intergeneracional aparece como una cuestión central frente a quienes son vulnerables y también como responsabilidad ante las generaciones futuras de nuestras acciones en el presente, y que finalmente la ciencia cumple un rol fundamental en el manejo de la crisis, en la búsqueda de las soluciones, y que el aporte del sector científico principalmente es fundamental que tenga una componente que sea local, que sea serio, ese aporte que también sea riguroso. ¿Cómo puede ser el mundo después de la pandemia? La proyección es que las emisiones de los gases que producen el cambio climático van a reducirse un 5% con respecto a lo proyectado, a cómo iban a ser. Uno se puede preguntar si eso es mucho o es poco, porque en realidad el cambio climático es un problema que se va acumulando, ese dióxido de carbono que estamos emitiendo a la atmósfera. Y una forma de entenderlo es si convertimos a la atmósfera como si fuera una gran bañadera. El dióxido de carbono que estamos incorporando puede ser equivalente a agua que uno está incorporando en esa bañadera. Y fíjense que el color negro representa el nivel del agua que teníamos a fines del año 2019. El color naranja indica el nivel que tendría el agua, hasta dónde hubiera subido hacia fines de este año sin pandemia. Y el verde indica la proyección de hasta dónde va a subir en este año, ya ahora considerando la pandemia y la reducción de las emisiones. En cualquier caso, con pandemia o sin pandemia, lo que tenemos es una proyección de un aumento de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Lo único que vamos a tener es un aumento algo menor del que estábamos proyectando, pero el cambio climático se va a seguir intensificando en este contexto. Por lo tanto, y ya para terminar, poder dar respuestas que sean apropiadas a esta crisis climática, pero también a la crisis sanitarias, son dos caminos, dos circunstancias que nos pueden llevar a poner al mundo en una trayectoria hacia un futuro que sea, como dice esta diapositiva, más seguro, más sano y más sustentable. Muchas gracias, y con esto yo termino mi presentación y les doy la palabra a María ahora, que seguramente va a presentar a Gabriela. Bueno, Inés, muchísimas gracias por tu presentación. Ahora exactamente vamos a seguir con Gabriela Casulo, y aprovecho para recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat, siempre aclarando para quién de las dos expositoras están haciendo y dirigiendo la pregunta. Al final de esta charla vamos a dar un espacio para que ellas las puedan responder. Así que, Gabriela, si quieres compartirnos tu presentación. Okay.
escucha? Sí, te escuchamos perfecto, gracias. Sí. Adelante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer tanto a EcoHouse, a FUBA y al CEP por la invitación a participar de esta charla junto con Inés, colega con la cual comparto un espacio en el PIUBAC, que es el programa interdisciplinario de la UBA sobre el cambio climático, y para la charla que nos convoca hoy, y de la cual celebro en verdad que dispongamos de estos espacios para difundir el tema del cambio climático, en el caso particular con estudiantes de la UBA, pero para todos en general creo yo que es muy necesario este tipo de encuentros. Organicé la charla en dos partes, una primera parte vinculada a algunas características que definen a la relación entre las personas y los contextos, en particular en lo que respecta a las conductas proambientales, y la segunda parte vinculada con la pandemia. Bueno, claramente ya lo ha definido y lo ha presentado muy bien Inés respecto de lo que significa el cambio climático para nosotros hoy en día. Claramente es un problema ambiental con mucho impacto y de mucha relevancia a nivel mundial, que ya podríamos decir que ni siquiera es un tema de las generaciones futuras, sino que realmente es un riesgo presente que lo estamos padeciendo quienes estamos habitando hoy el planeta, con lo cual esto nos lleva a pensar acerca de qué es lo que está involucrándose en este tema del cambio climático. Y para ello me gustaría detenerme un instante en lo que plantea ya la Convención de las Naciones Unidas respecto de las acciones indirectas o directas de las actividades humanas respecto del deterioro del ambiente. Es decir, las conductas humanas cumplen un papel protagónico y en ese sentido las ciencias sociales en general y la psicología en particular comenzó a preocuparse por este tema porque obviamente tiene un impacto tanto a nivel global como a nivel local o regional. Entonces, esto me da pie para poder introducirnos en lo que es una de las ramas de la psicología, que tal vez para algunos sea ya conocida, tal vez para otros sea la primera vez que se ponen en contacto con esta disciplina dentro de la psicología, que es la psicología ambiental, que entre sus características principales podríamos decir que le interesa el estudio de las relaciones entre la conducta y los ambientes físicos tanto construidos como naturales. Al mismo tiempo pone el acento en estudiar las conductas en los escenarios, específicamente donde se desarrollan esos comportamientos, que pueden ser escenarios como instituciones educativas, de salud, laborales, vía pública, medios de comunicación, medios de transporte, perdón, es decir, cualquier espacio en donde la conducta humana se lleve a cabo. También otro gran eje vinculado a la psicología ambiental es el campo de la sustentabilidad, que ya hace unos cuantos años podríamos decir que viene desarrollándose, primero bajo la denominación de sostenibilidad y luego pasó a ser sustentabilidad. Acá podríamos destacar que son algunas de las áreas en las cuales la psicología ambiental se desarrolla. A los efectos de la charla me pareció más relevante hacer este recorte, pero para que todos sepan que en verdad los campos de desarrollo, los campos de inserción de un psicólogo ambiental van más allá de esto que estoy presentando ahora. Entonces, también podríamos definir que la psicología ambiental analiza cómo pensamos, cómo sentimos el ambiente, cómo actuamos en el ambiente, y a su vez cómo esas influencias ambientales determinan la forma en que pensamos, en que sentimos y actuamos en el mismo. Entonces, en función de cómo se den estas relaciones entre las conductas humanas y el ambiente, será que esa relación empiece a resquebrajarse, a tener cierta ruptura, a generar un malestar, un problema, y es allí donde intervenimos. Inclusive también podría mencionar a un autor español que Corraliza, cuyo nombre es Corraliza, que, digamos, define a la psicología ambiental como aquello que las personas somos lo que vivimos, somos el lugar que ocupamos, somos los ambientes donde vivimos, que me parece que también da lugar a esta concepción que se tiene acerca de la vinculación entre las personas y los entornos. Entonces, la presentación va a centrarse fundamentalmente en las conductas proambientales, que un poco ya lo mencionó Inés, respecto de la importancia de poder
reconocer el papel que juegan en lo que respecta al cambio climático a nivel global, y yo diría inclusive respecto del compromiso y del cuidado que se tenga respecto de los entornos más cercanos donde uno habita, porque tal vez a veces cuando uno piensa en el ambiente lo piensa referido a una dimensión mucho más abarcativa, solamente pensando en la naturaleza, pero en verdad el ambiente es todo lo que nos rodea en lo cotidiano, ¿no? En nuestra vida de todos los días. Entonces me interesaba puntualmente enfocarme en las conductas proambientales, que son aquellas conductas que enuncian las acciones específicas que hacemos los humanos en pos de una protección del ambiente. Es decir, podemos desarrollar acciones como la separación de basura, como el tema de una utilización responsable de los recursos, y tratar de impactar lo menos posible en lo que es el deterioro del ambiente, poder utilizar o poder consumir mayores productos ecológicos, poder estar atentos a una reducción del consumo. Es decir, hay una gran variedad de conductas proambientales o ecológicas, como las llamamos, o conductas sustentables, que lo que justamente pone en evidencia es la necesidad de tener mucha más conciencia respecto del impacto que tiene el humano respecto del ambiente. Entonces, con este panorama de situación compleja respecto del cambio climático, respecto en general del deterioro ambiental que se viene produciendo con los años, es que la psicología ambiental intentó de alguna manera tratar de conceptualizar estas conductas proambientales, tratar de entender por qué las personas tienden a tener conductas destructivas o por qué tienden a tener conductas proambientales, conductas ecológicas. Entonces, así es como se empiezan generando ciertas construcciones teóricas. Acá tenemos la conceptualización de Thompson y Barton, que en su momento perfilaban dos grupos de sujetos, un grupo de sujetos más alineado en lo que es la postura antropocéntrica, que está caracterizada por personas que entienden a la naturaleza o entienden al ambiente como proveedores de recursos, en donde lo que prima es la necesidad de seguir manteniendo una calidad de vida, digamos, cómoda, adecuada, beneficiosa, en donde no interesa mucho si esto es en desmedro de, digamos, la naturaleza o de los recursos naturales. Tenemos en el otro polo una posición más ecocéntrica, que de lo que habla justamente es de incorporar o de tener presente este entorno cercano, un entorno lejano en definitiva, pero tenerlo como parte de nuestro ser, de nuestra vida, con lo cual esto obviamente genera conductas más de tipo ecológicas. Sin embargo, estas dos posturas polares muchas veces no daban una explicación del todo clara. ¿Por qué? Porque de pronto hay personas que pueden tener por momentos una conducta más antropocéntrica y por momentos una ecocéntrica, con lo cual no terminaba de dar una explicación del todo cerrada de esto que estamos mencionando, la necesidad de poder conocer en cierto modo qué tenemos de sustento psicológico en estas conductas ambientales. Entonces tenemos el aporte de otros teóricos que lo han desarrollado, estas teorías, en base a otros modelos y otra área de inserción de la psicología, pero que muchos psicólogos ambientales la han trasladado a este ámbito y han intentado de alguna manera reconocer cómo una conducta viene determinada, que es el caso de Axten, viene determinada por la intención de conducta, viene determinada por las normas sociales, o sea, por la presión social y por el control percibido. O sea, el interjuego de todas esas variables, de alguna manera, daría cuenta de la conducta que llevamos adelante. El caso del modelo de activación de norma viene con la impronta de este compromiso moral que se impregna en las normas prosociales, es decir, que en la medida que interactuamos con otros, estamos involucrados también desde el punto de vista moral, y aquí hay toda una línea dentro de la psicología ambiental que trabaja con el tema de los valores. Después tenemos otro nivel de análisis que plantea la referencia de que nuestra identidad, nuestra representación, o la representación de nosotros mismos, viene asociada con en qué medida yo integro
a un otro que puede ser la naturaleza misma o puede ser otra persona. Entonces, ahí lo que podemos observar son esos círculos que van desde un extremo totalmente separados, casi con un punto de contacto ínfimo, a progresivamente llegar a pares de círculos que ya están casi solapados uno con el otro, con lo cual acá Schultz está planteando que, en cierto modo, la forma en que yo incorporo a la naturaleza dentro de mi representación como persona, eso de alguna manera determinaría mis conductas proambientales. O sea, aquel que se concentra puntualmente en el extremo totalmente independiente del ser de naturaleza tendría casi nulas comportamientos o conductas proambientales, en tanto que el otro extremo sí lo tendría. También tenemos el aporte de otra teoría que viene, en cierto modo, a complementar la anterior de Schultz, en donde aquí Américo, Aragonés, Tapia y García intentaron de alguna manera abrir el juego a otras dimensiones que están interactuando cuando estamos frente a una conducta ambiental. Y es interesante aquí porque aparece la dimensión afectiva y la dimensión cognitiva, que siempre están presentes en nosotros. Solo que a veces no lo tenemos presente, pero digamos, la figura de la apatía, que significa un desinterés absoluto para con la naturaleza, estaría más alineado a esta cuestión de antropocentrismo, donde, digamos, desde lo que pienso hasta desde lo que siento, no tendría chance de poder incorporar en mi persona conductas ambientales, y en el otro plano, en los otros cuadrantes, ahí podemos identificar esta postura o esta posición más ecocéntrica, en donde desde el plano de las emociones, desde el plano de la afectividad y desde el plano de cómo yo pienso en la naturaleza, estarían digamos, promoviendo o estarían acercándose a un cuidado ambiental. Entonces, este recorte que yo hago respecto de las conductas proambientales y cómo poder entender, en esencia, qué es lo que hace, ¿no?, que una persona tenga este compromiso con la naturaleza en general, digo, hacia conductas que estén a nuestro alcance, ¿no?, que vayan justamente en consonancia con un cuidado de nuestros ambientes, que hace que haya personas que tengan esto ya incorporado y que otras no, ¿no? Entonces ese es un poco el kit de la cuestión cuando trabajamos desde la psicología ambiental con esta temática. Pero al mismo tiempo, lo que también observamos es que a veces hay ciertos factores que intervienen en estas conductas y que a veces no se les adjudica el peso que debieran, ¿no? Como es el caso de las capacidades personales, que tendría que ver con los conocimientos que yo tengo, con la disponibilidad de tiempo, la disponibilidad de recursos económicos, es decir, cómo todo eso de alguna manera determina el que yo desarrolle o no estas conductas. Respecto de los hábitos, es muy común que se subestime el papel de los automatismos que tenemos, es decir, esas conductas que no son planificadas, que las hacemos en automático, como no apagar las luces, como dejar una canilla abierta, como no separar la basura. Esos son hábitos que ya los tenemos incorporados y que para poder generar algún cambio es necesario hacer un quiebre ahí y de alguna manera hacerlos más visibles, es decir, poder llegar a un plano de mayor conciencia, mayor visibilidad de los nuevos hábitos que uno debería incorporar. Y los factores contextuales, que realmente es interesante también pensar en estos, ¿por qué? Porque hablan justamente de que muchas veces no contamos con estos facilitadores contextuales, esto que esté a nuestro alcance o que esté medianamente a nuestro alcance de donde vivimos, como puede ser un contenedor de basura, como puede ser una bicisenda, es decir, todos digamos, recursos que podríamos tener a nuestro alcance que nos faciliten o en cierto modo nos inviten a empezar a tener una conducta proambiental. Esto no quita que, aun cuando estos facilitadores contextuales no estén en nuestras cercanías, no tengamos una conducta proambiental, porque de hecho hay mucha gente que usa la bicicleta aún sin tener un carril de bicicleta cerca, o lo que hace es junta todo el material reciclable en su casa y luego, una vez que ya ha
tenido una cantidad suficiente, se acerca a un punto verde y lo entrega. Quiero decir, no es que esto esté determinando el que sí se haga o no se haga una conducta ambiental, pero sí que son, de alguna manera, factores que intervienen en este tema. Entonces, un poco, ya para ir cerrando y pasar al tema de la pandemia, pero mi interés fundamentalmente en esta oportunidad fue el de transmitir qué tanto dominio podemos tener de las acciones y qué tanto dominio podemos tener respecto de un cuidado ambiental. Lo que necesitamos básicamente es poder seguir promoviendo y seguir instalando estos hábitos saludables desde el punto de vista, digamos, del ambiente, o sea, que sean amigables con el ambiente, de modo tal de contribuir a un, digamos, menor impacto en tal caso, porque el impacto lo tenemos, es inevitable, pero al menos reducir un poco el impacto que tiene el humano respecto del ambiente. Entonces, pasando ahora al tema de la pandemia, bueno, está claro que la pandemia ha tenido, digamos, un impacto importantísimo en nuestras vidas, un impacto a nivel psicológico nunca visto, que ha cambiado nuestra forma de trabajar, de estudiar, de hacer deporte, digamos, inclusive ha cambiado la forma en que concebimos el contexto, nuestros propios ambientes, que eso también es un tema interesantísimo. Entonces, un poco poder pensar a ver qué cuestiones en común hay entre esta crisis que estamos viviendo a raíz del COVID y esta crisis que estamos viviendo ya hace tiempo del cambio climático, solo que no tiene un impacto no ha tenido un impacto tan directo, ¿no? Y tan claro como es esto de que nos está pasando a nivel mundial con la pandemia. Entonces, para poder pensar en algunos puntos de convergencia respecto de cambio climático y pandemia, en primer lugar podemos pensar que representa una amenaza tanto a nivel individual como colectiva. O sea, claramente no podemos escapar. Nadie en el planeta puede escapar a la severidad y al impacto que está teniendo el cambio climático en las poblaciones, y nadie ha podido escapar al tema de la pandemia. Al mismo tiempo, digamos, no impacta de la misma manera a todos, o sea, el tema de las desigualdades económicas, sociales, digamos, hay impactos y hay daños que son muy diferentes dependiendo de las regiones o dependiendo de los recursos que tengan las personas. Otra cuestión que encontré en común es esto de que los gobiernos no están respondiendo de la misma manera, no conciben el tema de la pandemia de la misma manera, con lo cual allí también hay un punto en común respecto del cambio climático. Y si pensamos a nivel de un nivel más micro, un nivel que tal vez nos compete más a la psicología, tiene que ver con que las conductas que yo vengo describiendo en relación con el cuidado ambiental también son transferibles a lo que es la pandemia, porque cuando yo hablo de tener conciencia de que mi acción puede, digamos, no beneficiar o puede dañar al otro en el sentido de contagio, o que mi acción puede dañar al ambiente, esto de tener presente las conductas prosociales y altruistas, esto de siempre considerar la presencia del otro en el sentido de que mi accionar no debiera dañar al otro, conductas responsables, tanto en el plano de lo ambiental como en el plano de la pandemia, y esta idea que transmitía acerca de, en la medida en que incorporo al otro en mi forma de verme a mí mismo, eso obviamente contribuiría a un respeto y a un cuidado del otro en tanto persona o del otro en tanto naturaleza. Y para ir cerrando, me gustaría compartir unas pautas que desarrollaron desde la Asociación de Psicólogos Ambientales en España. Esta es una organización que nuclea a psicólogos ambientales de diferentes partes del mundo, pero especialmente surgió en España esto a raíz del severo confinamiento y a la severidad con que ha impactado allí también la pandemia, que me parece que es interesante para compartir porque alude justamente al uso de los espacios, ¿no? Entonces, son algunas pautas que son útiles porque, en primer lugar, habla de la delimitación de las actividades en ciertos espacios, esto de segmentar nuestros hogares, nuestros domicilios. Imagínense que tenemos una gran variedad de situaciones familiares, desde poco espacio, desde gran cantidad de miembros que están en ese espacio, desde simplemente contar con un teléfono, es decir, hay infinidad de situaciones al interior de
de cada familia. Entonces, la posibilidad de segmentar y poder por momentos estar reduciendo la estimulación que proviene de otras partes del hogar, eso puede contribuir. Al mismo tiempo, esta idea de ampliar la casa es poder darle diferentes usos, o sea, usos diferentes a los que solemos darle, de pronto que un hall se convierta en una sala de juego, que un balcón se convierta en una sala de juego, es decir, poder de alguna manera generar un poco más de movimiento al interior de los espacios. Observar elementos naturales, esto siempre, de alguna manera, lo que nos hace es bajar el nivel de estrés, el nivel de malestar, el conectarnos desde un balcón para observar un árbol, una nube, un cielo, un ave, si tenemos mascotas, es decir, todo aquello que de alguna manera nos baje el nivel de activación que tenemos, el nivel de tensión y el nivel de estrés, que ya venimos además acumulando a través de las semanas, ¿no? que venimos padeciendo esto. Buscar momentos para estar a solas, algo así como lograr cierta privacidad para desarrollar las actividades propias y luego sí compartir junto con el resto de los integrantes espacios en común. Y también poder elaborar una rutina, algo que nos organice, algo que de alguna manera nos haga que un día sea diferente a otro, ¿sí? Y ya, para ir cerrando del todo, aprovecho la ocasión para comentarles que dentro de lo que es el PIUBAC, este programa que les mencionaba antes, estamos desarrollando un proyecto de fortalecimiento que se llama Diseño de Herramientas Innovadoras para la Divulgación de Conocimientos sobre Cambio Climático a Estudiantes de la UBA. Participan casi todas las facultades de la UBA y en donde el propósito es seguir difundiendo, así como estamos haciendo hoy con esta charla, es seguir difundiendo al interior de cada una de las facultades y tener una mirada transversal del fenómeno, porque el cambio climático, tal como lo planteaba Inés antes, es transversal, es decir, nos afecta a todos y cada disciplina en sí misma puede aportar una mirada enriquecedora y una mirada diferente al fenómeno. Entonces, este va a ser un curso virtual que se dicte en los próximos meses, a lo cual invitamos obviamente a todos los que están aquí escuchando a que participen, porque realmente es necesaria la participación y la formación en esta temática. Bueno, por último, agradecerles a todos. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias a vos. Vamos entonces a dar inicio a una ronda de preguntas. Para los que se sumaron un poquito más tarde, les recuerdo que la primera parte de la charla tuvimos la presentación de Inés Camilioni, climatóloga investigadora del CONICET y de la UBA, y miembro también del programa interdisciplinario de la UBA sobre cambio climático que acaba de mencionar Gabriela. Y esta segunda parte nos acompañó Gabriela Casulo, licenciada y doctora en psicología de la UBA, profesora adjunta de técnicas psicométricas y coordinadora de Psicoverde, también la Facultad de Psicología de UBA, y coordinadora del proyecto que acaba de mencionar y al que nos acaba de invitar. Para la ronda de preguntas que fuimos recopilando a través del chat, le damos entonces la bienvenida a Wada Secheti de FUBA, quien va a ser la moderadora. Hola, bueno, ahí recopilamos las preguntas que hicieron varios, hay varias preguntas tanto para Inés como para Gaby, así que les voy haciendo una y una, si les parece. Perdón, interrumpo un segundito, Gaby, si querés dejar de compartir ahí la presentación. Discúlpame. No, no pasa nada. Bueno, para Inés, preguntan, ¿todo fenómeno meteorológico extremo es necesariamente consecuencia del calentamiento global? No. El cambio climático lo que produce son cambios en la frecuencia de eventos extremos, cambios en la intensidad, cambios en el alcance espacial. ¿Sí? En general, no es que el cambio climático produzca un efecto, un fenómeno meteorológico que nosotros no conocemos, sino que produce olas de calor que pueden ser más frecuentes y más severas, o puede producir inundaciones que también sean más severas, o procesos de falta de precipitación que den lugar a sequía o desertificación, ¿sí? Lo que cambia como consecuencia del calentamiento global, del cambio climático, son características de estos fenómenos, como yo decía, frecuencia, intensidad, duración. Eso. Genial. Para Gaby, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar los hábitos contaminantes individuales una vez que ya conocemos las consecuencias que generan?
Sí, muy buena pregunta. Bueno, justamente ese es el kit de la cuestión. Digamos, ahí hay un tema de aprendizaje, un tema de formación. Digamos, nosotros siempre lo que decimos es que digamos, se aprende en casa, ¿no? O sea, es muy difícil a veces de romper con un hábito que ya viene dado por naturaleza, salvando la expresión que uso, pero digo, cuando son conductas que se han mamado de chicos y se incorporan, hay que romperlo justamente a través de ciertas intervenciones puntuales, porque con el simple conocimiento ya muchas teorías han dado estos resultados. El conocimiento de por sí no te garantiza que vayas a cambiar el hábito, ¿no? Por eso es que estas intervenciones que uno hace o cómo uno va difundiendo el tema de que el compromiso con el ambiente también tiene un plus, porque obviamente que si nos conectamos con los espacios verdes y todo lo que eso significa, también ahí hay una posibilidad de estar aumentando nuestro bienestar. O sea que uno, a veces, la forma de entrada tiene que ver más con poder, en cierto modo, abrir al bienestar y a mejorar la calidad de vida, más que a una cuestión de algo así como de que sea útil o que sea necesario para el ambiente, ¿no? Hay que entrar más por el lado personal, pero es un tema complejo, digamos, ¿no? Por eso es que me interesó algo así como plantear el dilema, ¿no? Porque por más que investiguemos, no garantiza que todavía podamos cambiar tan fácilmente los hábitos, ¿no? Por eso es que los chicos son siempre, digamos, en las escuelas son los que más generan los cambios en la casa. Para Ine, ¿cómo afecta el consumo de carne por parte de la población en la profundización del cambio climático y los gases del efecto invernadero? La ganadería representa del orden del 20% de las emisiones de los gases que producen el cambio climático. Es menor que la contribución que genera la energía, pero sigue siendo una contribución importante, sobre todo en un país como Argentina. Lo que yo decía es una contribución que es asimétrica, no es igual para todos los países del mundo, depende de la matriz productiva. En Argentina constituye un número importante y tenemos este 20%, y de ahí esto que hacemos de instar a modificar la forma en la que consumimos, modificar la dieta, porque se liberan gases que producen el cambio climático en las instancias de producción de estos alimentos, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces estos alimentos que se producen no son consumidos, ¿sí? Son descartados aún estando en buen estado. Entonces ahí también aparece una cuestión que tiene que ver con la ética y con la moral, ¿no? Porque producimos un cambio en el clima, afectamos en el ambiente para generar alimentos, esos alimentos no se distribuyen en forma equitativa en todo el mundo, lo sabemos, y encima de eso muchas veces son descartados. Entonces de ahí la necesidad de cambiar nuestra forma de consumo. Gaby, teniendo en cuenta que las conductas individuales ya no alcanzan para cumplir las metas necesarias, ¿qué elementos utilizar para concientizar a la sociedad y para presionar a los estados? Me quedé pensando en la pregunta anterior, ¿no? Que un poco se liga con esta, en el sentido de que en algunos países se intenta de alguna manera introducir lo que es las multas o digamos, impuestos más que multas por cantidad de kilos de basura, o sea que se empieza de alguna manera a ir por el lado de lo económico para incorporar lo que son hábitos ambientales, o sea, proambientales o conductas proambientales. Entonces, a ver, ¿qué se puede hacer? Tomando esta segunda pregunta, es el lado de la educación ambiental para mí es un área de entrada muy necesaria, que de hecho lo observamos, o sea, lo que decía antes, o sea, los chicos son los que están de alguna manera generando esos cambios en los adultos de las familias, y a nivel del Estado, bueno, ahí creo yo que es bastante complejo, ¿no? Un poco lo planteó recién también Inés, en el sentido de que las medidas se tienen que tomar también a ese nivel, y bueno, son necesarias, pero bueno, es así, ¿no? Ine,
Si alguien estuviera dispuesto a realizar una sola acción para reducir el cambio climático, ¿cuál sería la medida más importante que podría tomar en su vida y por qué? En la vida cotidiana a cada uno de nosotros, me parece que lo más importante tiene que ver con la demanda de acción, porque si bien cada uno de nosotros puede contribuir en nuestro estilo de vida en reducir las emisiones, si no hay una política de Estado que sostenga cambios en la forma en la que se genera energía, en la forma en la que se produce, va a ser muy difícil hacer frente al cambio climático y encontrar soluciones. Entonces me parece que nuestro rol como ciudadanos, eligiendo a quienes nos representan, a quienes tienen que, quien deciden las leyes y quienes las tienen que implementar, me parece que el camino para la solución del cambio climático va por ahí. Y por último, para Gaby, el cambio climático y los datos catastróficos que se proyectan están generando sensaciones de pánico en ciertos jóvenes. ¿Algún comentario para conllevar semejante preocupación? A ver, no sé bien cómo va esa pregunta, ¿no? Pero bueno, claramente es como toda situación que no tiene una solución muy cercana o muy inmediata, quiero decir, es complejo poder encontrar una respuesta. Quiero decir, si la pregunta va por el lado de si frente a una situación de, digamos, cierto trastorno psicológico se le suma el tema de un panorama catastrófico a nivel ambiental, bueno, allí habría que ver cómo uno lo incluye dentro de esta cuestión personal, ¿no? Pero es muy claro, y esto lo venimos observando en estas semanas, cómo sí nos ha afectado el tema de que nuestros barrios o nuestras calles han cambiado radicalmente, es decir, es otra ciudad, es otro barrio, ¿no? Y esto sí de alguna manera puede llegar a tener algún impacto a nivel psicológico, que posiblemente lo vayamos observando a lo largo del tiempo, digamos, hoy por hoy es algo que impactó y generó o no generó un trauma pequeño o grande, no lo sabremos, pero posiblemente el coletazo de esto venga después, ¿no? Ahora lo estamos transitando, lo estamos viviendo, estamos entendiendo de qué se trata inclusive, ¿no? Así que yo creo que esta respuesta podría ser contestada más adelante, ¿no? Cuando tengamos un poco más de conocimiento del impacto de la pandemia. Bueno, y sabemos que quedaron muchas preguntas por responder, se sumaron decenas de personas, lo cual es una muy buena noticia, porque quiere decir que hay muchas personas interesadas y con ganas de hacer algo al respecto. Los invito a quienes tienen dudas y más preguntas que nos consulten en las redes, tanto a FUBA como a Cohouse. Sepan igual que esta charla está siendo grabada y va a quedar acá en nuestro canal de YouTube de Cohouse, en la plataforma de educación ambiental digital, para que la puedan ver y compartir. Y los invitamos, por supuesto, a sumarse a la próxima charla de este ciclo con FUBA, que va a ser el miércoles a las 5 de la tarde, para la Facultad de Derecho. La charla se llama ¿Cómo hacemos que se cumplan las leyes ambientales? Mecanismos de participación ciudadana, muy en línea con lo que acaba de mencionar Inés. Y los disertantes van a ser Facundo Ríos, profesor de Derecho Ambiental en UBA, y Nahuel Cáceres, abogado y coordinador de Clínica Jurídica en FAR. Así que a todos los que vinieron, muchas gracias por estar. A Gabriela y a Inés, inmensas gracias por sumarse. Un placer y un honor tener a estas mujeres de la ciencia referentes con nosotros compartiendo todo lo que saben. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo la próxima. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes.